Pichincha Universal, generando noticias. David Villamar, analista político en los estudios de Pichincha Universal. Así es, muchísimas gracias David, gracias por estar con nosotros, economista, matemático y también tuitero, con mucha agudeza en sus hilos, a los que les tiene acostumbrados a sus lectores, así que muchas gracias por acompañarnos en esa agudeza de lectura. Queremos que haga un balance inicial del momento político actual, plagado por temas de juicios políticos que sí presentan como un doble estándar, si es que se trata de funcionarios cercanos al gobierno, exfuncionarios del gobierno y adversarios entendidos como tales del gobierno. Bueno, muchísimas gracias a Pichincha Universal por nuevamente recibirme. Gracias por tener un segundito. Bueno, hablemos entonces de el balance político actual. Lo que usted señala es preciso. Estamos viviendo un tiempo de una manipulación abusiva y discrecional de las instituciones. Notemos que el gobierno ha manejado de forma, por decirlo menos antojadiza, el tema de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Notemos que la Asamblea Nacional se activa para juicios políticos a conveniencia del Ejecutivo, pero por ejemplo no se activa para asuntos que afectan a cada uno de los ecuatorianos, como el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces tenemos como un ejemplo clave de cómo se está dando esta, entre comillas, lucha contra la corrupción. Y tengamos en mente que una lucha contra la corrupción discrecional no es verdadera lucha contra la corrupción, ¿verdad? Es decir, si escogemos qué casos de corrupción investigar y qué casos dejar pasar, no estamos luchando contra la corrupción, estamos creando un nuevo tipo de corrupción, ¿no es cierto? Estamos clientelizando la corrupción. Eso es... A ver, esta última sí, definición, clientelizar a la justicia o la persecución a la corrupción o la lucha contra la corrupción, sí. ¿De qué se trata? ¿A quién beneficia? Bueno, insisto con el ejemplo que acabo de dar, ¿no es cierto? La Constitución de Montecristi establece justamente que para temas de tratados internacionales, como el que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, es necesario contar con la aprobación, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, en ciertos casos, por ejemplo, de la Corte Constitucional, ¿sí? Y tenemos que, para un acuerdo tan importante que afecta tantos niveles de la vida pública, ¿no es cierto? Sabemos que detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional están las decenas de miles de despidos que estamos presenciando actualmente, está la subida de los combustibles, está un conjunto de medidas. Tema de reforma laboral. Exacto, el tema de la reforma laboral, ¿no es cierto? Un conjunto de medidas que están todavía, que están en revisión y que estarían a punto de tratarse en la Asamblea. Sí, todo eso afecta la vida de los ecuatorianos. Recién empezamos, como lo dije alguna vez, estamos ya sintiendo los efectos de un acuerdo que el país todavía no conoce. ¿Sí? ¿Y por qué no conoce? Porque no ha pasado por la Asamblea. Entonces, discrecionalmente el gobierno decide que algo tan importante como el acuerdo con el Fondo Monetario no necesita pasar por la Asamblea, no necesita pasar por la Corte Constitucional, pero en cambio sí activa la Corte Constitucional, activa la Asamblea para perseguir a adversarios políticos o a, digamos, otras funciones del Estado que no están alineadas con la posición de atropello a las instituciones que hemos vivido en estos años. Perseguir otras funciones del Estado, o sea, eso es más allá de la intromisión. Absolutamente, es decir, aquí no tenemos una simple pugna de poderes como se veía antes. Aquí lo que tenemos es una alineación de los poderes que están controlados por las élites para lanzarse en contra del único poder que no controlan, ¿sí? Que es el Consejo de Participación. Ya, ahora, hay un elemento que hoy introdujo, y con esta es mi última pregunta para pasar con Washington, que hoy introdujo el doctor Augusto Tandazo respecto del juicio político a los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él dice que, si no se dieron cuenta, la consulta popular del 4 de febrero del 2018 lo que blindó en ese consejo es que ahora son dignatarios electos por votación popular. Y todo dignatario electo por votación popular, como un presidente y vicepresidente de la República, deberían ser censurados a través de un juicio político que convoque a las 2/3
partes y no la mayoría simple que se busca ahora mismo para una destitución. Este elemento se pasa por alto dentro de la Asamblea y claro, se escogen las normativas de acuerdo a los objetivos más que el apego a derecho. Correcto, y de hecho hay precedentes al respecto de esto, ¿no es cierto? El mismo tipo de abuso lo cometieron para destituir asambleístas. Me parece que la asambleísta Sofía Espín justamente se forzó el tema del incumplimiento de función. Exactamente, y también no hubo una mayoría de 2/3 partes. Entonces, este tipo de abusos nos recuerdan mucho a lo que era el Congreso de la partidocracia, ¿no es cierto? O sea, la situación actual es tan parecida a lo que era el Ecuador del año, por ejemplo, 2003, 2004, donde el costo político directo de la mala gestión, no digamos mala gestión, digámoslo como con todas sus letras, de la gestión política en favor de las élites que se realizaba, por ejemplo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿sí? El costo político directo lo pagaba el primer mandatario. Entonces, claro, Lucio Gutiérrez era vapuleado, se decía que tenía una aprobación en las mejores encuestas del 12% y en las encuestas más objetivas del 4% y cosas así, ¿sí? Entonces, él pagaba el costo político del ajuste, pero quien estaba detrás, quien en el fondo acordaba con el Ejecutivo la ejecución en esa época del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era el Congreso, y el Congreso históricamente nunca fue tocado. El Congreso de la partidocracia gozaba de unos niveles de impunidad que iban solamente de la mano con la arrogancia de los congresistas de la época. Y eso se está reeditando en la época actual. Nuevamente tenemos un Congreso que es intocable, nuevamente tenemos un Congreso que hace lo que le da la gana, aplica normativas de forma discrecional, persigue de forma discrecional, no persigue corrupción, persigue tendencias políticas, ¿sí? Entonces nuevamente estamos en la misma situación que estábamos en el 2004, donde teníamos un Congreso enfrentado ¿con qué? Con la ciudadanía. Es lo mismo que tenemos hoy. La diferencia es que en 2004 la ciudadanía estaba mucho más movilizada. Esperemos que el reciente triunfo de la izquierda en Argentina inspire a la removilización y a la repolitización de una parte de la ciudadanía que inexplicablemente sigue pasiva ante la conculcación de sus derechos. Ahora, usted ha señalado en reiteradas oportunidades durante este diálogo que son las élites las que están tras el ejercicio de poder de Lenín Moreno. Esos actores claramente identificados, Guillermo Lasso y su partido Creo, y Jaime Nebot y su partido social cristiano Madera de Guerrero, que actúan desde diversos andariveles, porque a la vez están confrontados por claros cálculos políticos, están enfocándose en una opción electoral que se avecina, que entramos prácticamente un año electoral ya mismo en el 2020, y eso les está impidiendo observar la realidad política, económica del país, capaz de corregir rumbos, o tienen ya delineado un andamiaje, digamos, o un andarivel para enfrentar las elecciones que se nos aproximan. Bueno, está esta expresión de pescar a río revuelto, ¿no es cierto? Yo creo que es justo lo que estamos viviendo ahorita. El caos, virtual caos económico en el que se está sumiendo al Ecuador por las decisiones económicas del actual gobierno, da para esta noción de pescar a río revuelto. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Hay tanto en juego y hay tantos maniqueos, ¿sí? Que hasta podríamos especular, o sea, tenemos en carpeta la privatización del Banco del Pacífico. Ustedes saben quién está detrás de comprar eso, ¿cierto? El señor Guillermo Lasso. Entonces, y también ya es un secreto a voces que la ministra de Todo está detrás de una candidatura, ¿no es cierto? Entonces, yo me pongo a pensar, si yo fuera ministro del Interior y tuviera cero escrúpulos, como es el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que haría yo? Le daría al señor Guillermo Lasso el Banco del Pacífico a cambio de que sacrifique su candidatura, ¿sí? Presionaría a la fiscal Salazar para que condene a Rafael Correa impidiéndole ser candidato, ¿sí? Y con eso me convierto yo en la persona que allanó el camino para una unidad de la derecha y pido mi candidatura a la vicepresidencia. Si es que eso se está tramando o no, lo veremos en las próximas semanas. Pero con una sola candidatura. La derecha tendríamos opciones, la de Jaime Nebot. La de Jaime Nebot. Entonces, lo que yo pienso es que justamente la ministra de Todo está detrás de ser el binomio de Jaime Nebot. Ahora, Jaime Nebot es un político que sabe demasiado
que conoce demasiado pero cómo sabe operar sus debilidades y sus fortalezas. Exactamente. Entonces, yo dudo mucho que la señorita ministra de todo tenga el capital político y la moneda de intercambio para, a pesar de allanarle el camino, tener la forma de aplicar, de lograr un acuerdo que sea en la práctica o que le interese cumplido, a un Jaime ¿cierto? Nebot, porque Jaime Nebot ahora mismo en su discurso está presentando cualquier cantidad de elementos que lo diferencian de la actual política. Ha dicho que no está a favor de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, se ha presentado como un defensor de derechos de género, hasta del incluso aborto, el tema de la interrupción del aborto o despenalización, perdón, del embarazo, interrupción del embarazo, etcétera. A él se lo observa en una cantidad de guiños con un discurso progresista que por lo menos llama la atención. Por supuesto, que no nos sorprenda si de aquí a poco escuchamos que él siempre ha defendido al progresismo latinoamericano. Sí. Entendamos que cuando uno está tratando, cuando uno ya tiene unificado un lado del espectro político, lo único que necesita para asegurar llegar al poder es ganar a los votantes de centro. Entonces ahorita lo que vamos a ver es una diferenciación de Jaime Nebot de la plataforma tradicional de la derecha. Entonces, por ejemplo, coquetea con las feministas al no sentar una posición extremadamente dura al respecto del aborto por violación, por ejemplo. Eso ya es bastante... No quiere ser un Jair Bolsonaro. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque no le conviene. Exactamente, no conviene. Entonces, lo que vamos a ver paulatinamente es a un Jaime Nebot que va poco a poco acomodándose hacia el centro y no nos sorprenda que empiece a coquetear con la centroizquierda. Ya, porque Jaime Nebot nunca se ha quemado, nunca se ha ensuciado. Normalmente los gobiernos que han sido serviles han jugado un papel de operadores. Mientras que, por ejemplo, en el tema del 1% de la circulación de capitales en el gobierno de Yamil Mawad, el que se quemó y nunca pudo volver fue Yamil Mawad, pero quien propuso en el Congreso Nacional de entonces fue ¿quién? Jaime Nebot. Y ese asunto no hay como dejarlo como, bueno, fue una propuesta. No. Hay que dimensionar lo que fue la propuesta del 1% a la circulación de capitales. Los jóvenes no deben conocer esto y muchos de nosotros ya debemos haber olvidado en qué consistió. No era solamente poner un impuesto de 1% a la circulación de capitales. No, esa era la contraparte de eliminar el impuesto a la renta. ¿Sí? El impuesto a la renta es el principal mecanismo de redistribución que tiene un Estado. Entonces, fíjense el mensaje detrás de eso. La propuesta cumbre del abogado Jaime Nebot cuando fue congresista, ¿no es cierto? Cuando fue congresista, me parece esto debe haber sido en el año 97, 98, ¿sí? Fue eliminar la redistribución en este país. Sí, él fue el artífice de eliminar la redistribución y de hecho lo logró. Se eliminó el impuesto a la renta por alrededor de unos 8 meses. Claro. Ese fue uno de los detonantes, de los agravantes de la crisis del año 99, que obviamente luego se revirtió porque se vio el desastre que es un país donde no existe un mecanismo de captación eficiente de recursos por parte del Estado para redistribución, ¿no es cierto? Entonces, algo de equilibrio. Si nosotros simplemente digamos, tenemos ese hecho en mente, ¿sí? Que ahora Nebot venga a presentarse como que él no es muy de derecha y que más bien es semiprogresista y está de acuerdo con ciertos elementos de la redistribución. Mentira. Jaime Nebot fue el proponente de una ley que eliminaba la redistribución en este país. Ahora, ¿será cierto aquello que aseguró Augusto Tandazo hoy aquí en este noticiero de que la ciudadanía se está comenzando a saturar de lo que hace Lenin Moreno y sus acólitos, ergo, Nebot y Lasso? ¿Será cierto que se está cansando? Porque sí se puede ver también que se quedaron mudos los dos antes mencionados personajes. Se les cayó el internet después del triunfo de los Fernández allá en Argentina. Exacto. Y aquí viene a mí una frase de Mujica. De Mujica hace algunos años, justo después del triunfo de Macri, donde aquí se envalentonaba la derecha, se crecía la derecha, ¿no es cierto? Y empezaban con frases como, sí, ojalá esta ola de libertad se extienda por toda América Latina. Lo dijo el mismo Nebot. Lo dijo el mismo Nebot. Era el discurso de ellos, ¿no es cierto? O sea, ya les ganamos, al fin se dio la vuelta el péndulo, cual es una mentira, sí, el famoso péndulo de la política. Entonces, un amigo mío, le preguntaba a Mujica en una conferencia que dio Mujica en Francia, le preguntaba
al respecto del viraje a la derecha. Decía, ¿a usted no le preocupa este viraje a la derecha? Mujica le dice, después de todo lo que ha hecho la izquierda en América Latina, ¿qué le puede ofrecer la derecha al pueblo? La gente no olvidará lo que la izquierda le dio y terminará por recordar lo que la derecha le quitará. El viraje es temporal. Y ayer el domingo lo que vimos justamente ratifica eso. Es decir, el discurso de la crítica sin fundamento, ¿no es cierto? Que critiquen, qué sé yo, me invento, ¿no es cierto? Los excesivos trámites en el sector público, que el sector público, que el peso del sector público le quite espacio al sector privado y toda la cantaleta del... O el asunto de culpar de todo al gobierno anterior, claro, y de lo nuevo al siguiente. No, la obesidad del Estado. Incluso en esa época, el discurso de la prensa, ¿no es cierto? El discurso mediático central de culpar de todos los males al gobierno, de males que no existen, ¿no es cierto? Males que siempre han sido problemas, o sea, el sistema estatal en América Latina siempre ha adolecido de ineficiencias, pero no, ahora es culpa del progresismo, ¿no es cierto? Entonces, todo pero es que se ató también al asunto de la corrupción. A la corrupción. Exacto. De una forma muy eficiente, en el sentido de que progresista o izquierda es corrupto. Esa colocación de discurso fue... Se está acabando el discurso, sería. Yo creo que ese es uno de los mayores éxitos que tuvo la derecha en América Latina, ¿no es cierto? De vincular o sea, en el imaginario colectivo, de vincular a la corrupción con la izquierda, cuando por Dios, o sea, la corrupción, no voy a decir que es un monopolio de la derecha, porque es un hecho que hubo casos de corrupción en nuestros gobiernos de izquierda progresista. Es un hecho que hay que combatir la corrupción con toda la fuerza, con todo el rigor de la ley, ¿sí? Pero no de forma discrecional, sino no atacando simplemente por desembarazarse de rivales políticos, que es lo que hemos visto en América Latina. O bloquear su camino político. Exacto, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, se investiga temas de cuadernos de Hello Kitty contra el anterior gobierno, pero no se investiga el tema de INA Papers, cuando solo el hecho de que exista una cuenta en paraísos fiscales ya debería levantar serios cuestionamientos en un país donde justamente ganó una consulta popular en contra de que los funcionarios tengan plata en paraísos fiscales, tengan cuentas en paraísos fiscales. Bueno, era el hermano. ¿Cierto? De todas formas, aun cuando sea el hermano, ya sienta bastantes cuestionamientos desde un punto de vista ético. ¿Por qué? Porque se ocultó, se trató de negar que eran cuentas de ellos, hasta que en un punto fue absolutamente innegable. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la fiscal Salazar investiga nuevamente de forma discrecional, ¿no es cierto? Ya está dictando orden de prisión contra Rafael Correa. Vemos ahí las presiones que existen sobre la justicia, ¿sí? Pero no se ha pronunciado, no ha dicho ni pío sobre el tema de INA Papers. No ha dicho ni pío sobre los $250,000 que fueron encontrados en manos de, me parece, era el sobrino del Pablo Celi. Pablo Celi de la Torre. ¿Cierto? Del Contralor, ¿sí? Entonces, y ahí hay otro elemento, porque hasta ahora no se explica qué hacía personal de la policía resguardando a este funcionario. Exactamente. ¿Y quién pagaba eso? Y si es que eso es o no peculado. ¿Y quién nomás está involucrado? Claro. O sea, hay ¿hasta dónde alcanza el tema de la pista al Plat? Exactamente. Son preguntas para ahí tener están las cosas claritas. Y luego dicen Gracias, que David. este noticiero tiene sesgo. Solamente se pone en evidencia un montón de cosas. Qué bueno es poder estar del lado de la ciudadanía y, claro, las respuestas políticas que se dan en naciones como Argentina dan la razón a quienes pensamos que hay que estar conectados con las grandes mayorías. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.